Los dos gladiadores. No me mates, no. Yo me veo obligado a hacer este maldito trabajo. Tú has nacido príncipe, serás emperador. ¿Por qué lo haces? Algún día tendrás mi mismo final. Te matará alguien que no tenga piedad, como tú. ¡Oh, ¡maldito seas! Creo que Padronio Craso anda buscando problemas. Haz que los encuentre y pronto. ¿Has visto qué magníficas bestias dignas de mí? Mañana me enfrentaré a las dos. Oh, será demasiado peligroso. Venceré a un león tras otro y te regalaré las pieles para tus pies. Y bien, Cleandro. ¿Hay novedades? Ha llegado el mensajero de tu padre. El emperador quiere que te reúnas con él inmediatamente. ¿En Panonia? Por los dioses, ¿te das cuenta lo que significa estar un mes sin Roma, sin el circo, sin... ¿No puedes avisarle que yo no...? No puedo hacer nada, Cómodo. Es una orden del emperador. Bah, nunca hemos hecho caso de las órdenes del emperador. Además, tú, Cleandro, con tu compañero Leto, habéis hecho siempre lo que habéis querido, encarcelando, arrestando y decapitando a diestra y siniestra. Siempre con tu consentimiento, no lo olvides. Sí, está bien, pero ahora no vengas a darme órdenes. Por el ombligo de Venus, mi padre quiere hacerme responsable de la actual carestía. ¿Qué culpa tengo yo si la gente se muere de hambre? Tu padre te quiere cerca porque se está muriendo. ¿No te parece suficiente razón? Partiré enseguida. Tú, Leto, vendrás conmigo. Yo te esperaré. ¿Y qué otra cosa podrías hacer? Tu padre, el emperador Marco Aurelio, ha muerto.
¡Viva Cómodo Emperador! ¡Viva Cómodo Emperador! ¡Viva! ¡Atento, Pelanio! ¡Tenemos que atraparnos! ¡No debe escaparse! ¡Se ha ido por ese agujero! ¡Que no escape! ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Qué ha sucedido? Estamos cazando un ratón para comer. Cómodo no ofrece ratones en los banquetes. Claro. ¿Por qué no les invitamos al banquete? ¡Mirad, está huyendo! ¡Que no escape! ¡Cogedlo deprisa! ¡Miserables! ¡Canallas! ¿Por qué no nos dais pan en vez de obligarnos a cazar ratones? ¡Decídselo a vuestro nuevo emperador, Cómodo! ¡Adelante, pretorianos! ¡Yo os enseñaré! ¡Callaros de una vez! El comandante de las legiones de Panonia quiere seguir la guerra contra los bárbaros y destruirlos. Esa era la voluntad de Marco Aurelio. Ahora soy yo el emperador. Las órdenes han cambiado. La guerra cuesta mucho dinero. El imperio ya es bastante grande. Y Roma tiene suficientes guerras. Mi pueblo quiere divertirse y yo lo contentaré. Tendrá los espectáculos más bellos desde que esta ciudad fue fundada. ¡Viva el César! ¡Viva! ¡Viva el emperador! ¡Viva! ¡Viva el César! Le ha robado un hueso a tu perro. No. No. No, no. Piedad, divino. ¡Bravo, César! No bebas más, Cómodo. Marcia, te prefiero fuente de amor, no de sabiduría. Es porque te amo. Te prefiero lúcido de mente. A veces me gusta ser Marte y a veces Baco. Quiero a mi lado una mujer que no me seque con su charla. ¿Quién entre vosotras, vestales del amor, quiere aliviar la noche de su emperador? ¿Tú? Ven. No, así no, Leto. Tus modales bruscos no son apropiados para esta alondra. Siéntate. ¿Cómo te llamas? Emilia. Emilia. Emilia, eres bella, ¿lo sabes? Me gustas. ¿Cómo no te había visto antes? Acaba de llegar. Viene de Sabina. Así es. Mi padre gozaba de la amistad de Marco Aurelio y a su muerte he obtenido el privilegio de ser traída a tu corte. Emilia. Emilia, ¿por qué no me abrazas? Las Sabinas son mujeres frías. No le hagas caso. Dice eso porque está celosa. Las Sabinas son nuestras progenitoras. Ven aquí, bella Sabina. Ven aquí. Que los dioses nos ayuden. Este promete superar las tonterías de Calígula. Y yo digo basta. ¿Qué dices?
La segunda legión de Marrupia está en las Galias. Sí, Marrupio está en Calecho y Bocolto en Rubicón. ¿Rubicón? La historia se repite. Una vez más, la suerte está echada. Cálmate, Ruño. Contrólate. No te hagas notar. Sabes que soy tu amigo y lo que pienso. Una cabeza cae rápido. Y nosotros valemos a condición de permanecer vivos. Lo sé muy bien. Y también sé que abandonar un banquete cuando todavía no ha acabado es una ofensa para el César. Pero repito, la suerte está echada. Además, aquí están todos borrachos y ninguno hará caso de mí. ¡Tú! ¡Ven aquí! ¡Escucha! ¿Quién eres? Soy un senador y busco al centurión Lucio Craso. ¿Lo conoces? ¿Sabes indicarme dónde está? Voy a su encuentro. Soy su primer oficial. Bien, te seguiré. No te lo aconsejo. No es un lugar adecuado para senadores. Está luchando contra los galos. Pero los galos son nuestros súbditos. Deberías decírselo. Tal vez no lo sepa. Han atacado nuestra centuria y nos doblan en número. Lucho me ha enviado a buscar refuerzos. ¿Y los has encontrado? Ni siquiera un soldado. Voy a comunicárselo. Salve. ¡Ya! ¡Ya! Me debes otros 600 estercios. ¿Has encontrado ayuda? Sí, pero solo de palabra. Rubio no puede deshacerse ni de un solo legionario, pero me dijo que somos valientes. Debemos arreglárnoslas solos. Ah, Lucho, se me olvidaba. Rubio quiere prisioneros, quiere vivo al jefe de la revuelta. ¡No les dejéis escapar! ¡Capturadlos a todos! ¡Vencedlos! ¡No los dejéis escapar! ¡Deteneos! ¡Centuriones! ¡Reagrupad a los prisioneros! Cerdos descendientes de Vercingetorix.
Parecía que todos querían algo conmigo. Lógico, ¿eres el más grande? Panuccio, busca al jefe. Se llama Serolve. Espero que esté entre los prisioneros. Creo que ya lo he matado. Siempre los matas a Vamos, todos. vamos. No tienes buenos modales. Ha habido un momento en que de verdad creí que era el final para ti. Te he visto desarmado frente a un galo alto como una montaña. Hubiera querido ayudarte para subir mi crédito a 1000 sestercios, pero tenía que ocuparme del mío. ¿Cómo te las has arreglado? Con mi arma secreta. Durante la batalla siempre puede suceder que uno se quede sin espada frente a un enemigo que sí la tiene. Y en un caso así estás muerto sin mi arma secreta. Qué buen amigo eres. ¿Por qué no me la has enseñado? Lo hago ahora. Bien. Coge la espada. Vamos, atácame. ¡Oh! ¿Qué me dices? Maldición. Tiras coces como un burro. Casi me has arrancado la cabeza. Cuando un adversario está frente a uno sin espada, no toma precauciones. Se siente seguro y hace como tú. Un paso hacia adelante. Tira el brazo hacia atrás para tomar fuerza y embiste. Debes saber aprovechar ese Ya, instante. y tú lo has aprovechado bastante bien. ¿Eres el centurión Lucio ¿Sí? Craso? ¿Y tú quién eres? Es un senador. He venido de Roma para hablarte. No te fíes, quizá tenga una hija casadera. Cuenta a los prisioneros. Que hagan fosas para los cadáveres. Partiremos enseguida. Bien. ¿Qué tienes que decirme? Apartémonos. Lo que tengo que decirte te compete solo a ti. Esa es la verdad. Debes creerme, Lucio. ¿Yo? ¿Hermano del emperador Cómodo? No. Tú te burlas, senador. Tienes una gran mancha de color oscuro en el costado. Sí, eso es verdad. Pero ¿cuántos habrán nacido así? Además, ¿qué significa? Significa que te tuve en brazos apenas naciste. Escúchame bien, centurión, ya que después de saberlo todo no habrá otra oportunidad para ti. Obedecer o morir. Hace 30 años, Faustina, la esposa de Marco Aurelio, parió 2 gemelos. Uno es Cómodo y el otro, todos creen que murió cuando nació, pero no fue así. Altas razones de Estado obligaron a divulgar tal noticia. Ese hecho lo conocíamos 3. Yo, mi colega Elvesio y el centurión Octavio Crático de la Guardia Imperial. Yo fui el encargado de suprimir al recién nacido. Se informó a todos que el niño murió entre mis brazos. Octavio Crático llevó la noticia al emperador y nosotros 3 nos comprometimos a través de un juramento a mantener el secreto toda nuestra vida. Hacía falta coraje. El futuro del imperio lo exigía. A pesar de todo, fue terrible. Y cuando volví a abrir los ojos, el niño yacía sobre un colchón de hierbas y hojas, como en un nido, sin hundirse. Vi en esa extraña combinación una advertencia de los dioses. Recogí al niño y lo entregué a una familia de campesinos. Les dije solo tu nombre, Lucio Craso. Les di bastante dinero y te criaron con amor hasta que a los 15 años entraste en el ejército. Todavía me faltaba decir la verdad a las 2 personas vinculadas a mí en aquel juramento. Ellos lo aprobaron. Al poco tiempo murió Elvesio y Crático, ahora general, está en Silesia. Bien, centurión Lucio, ahora lo sabes todo. Has callado 30 años. ¿Por qué hablas ahora? He traicionado el juramento porque Roma y el imperio están en manos de un grupo de disolutos. La herencia de Rómulo, de César y de Augusto debe ser salvada. Aún no he dicho que me creyese esa historia fantástica. Pero suponiendo que sí, ¿qué quieres de mí? ¿Qué papel juego en esto? Cómodo debe ser suprimido. Roma no volverá a tener un loco como él o peor que él. Tú continuarás la estirpe de Marco Aurelio. Por tus venas corre su sangre. Los confines del Imperio Romano deben ser alargados y reforzados, su prestigio incrementado. Y eso solo puede hacerlo un emperador soldado y valiente. Y tú, Lucio, lo eres. No, no estaría a la altura. Estoy habituado a vivir con mis legionarios, a combatir con ellos, y nada más. Nada más te pido. Lo que le hace falta a Roma es un hombre templado en cientos de batallas. Tendrás junto a ti a hombres sabios y desinteresados que te aconsejarán. Parte rápido para Roma. Yo te precederé.
Con el senador Pertinace prepararé el terreno. Apenas llegues a Roma, ven a mi casa. Te esperaré. Un momento, senador. Yo no puedo... Eres un soldado, he dicho. Y un soldado obedece. Centurión, ya sabes cuál es tu deber. Senador... Así que tengo un hermano gemelo. No hay duda sobre lo que nos ha dicho nuestro informador. Dispuesto a quitarme el imperio. Bien, yo no quiero hermanos. De hecho, no los tienes. Ya puedes considerarle muerto. ¿Por qué no has venido en cuanto te he hecho llamar? He venido enseguida, divinidad. ¿Y por qué estás firme como una estatua? Sabes que me gustas. Y no puedo hacer el amor con una estatua. Yo no quiero tu amor por la fuerza. Quiero que me ames espontáneamente. ¿Ves? Esta es la ventaja de un emperador. Puedo ordenar incluso el amor espontáneo. Por Júpiter, me gustas. Pero ahora basta. Tengo que combatir, no debo distraerme. Me lo quieres quitar, ¿verdad? ¿Yo? Sí, tú, ¿qué pretendes? ¿Convertirte en su mujer? Ya te sientes emperatriz, ¿verdad? Los celos te ciegan, Marcia. Yo no he hecho nada para que Cómodo se encapriche conmigo, lo sabes. No es verdad, mientes. Has rechazado la compañía de otros hombres para reservarte el mejor bocado. Pero te equivocas. Porque yo le amo de verdad. Y no te permitiré que me los robes, ¿has entendido? ¿Por qué tenemos que correr tanto para llegar a Roma? No lo comprendo. ¿No nos han dado permiso? Pues disfrutémoslo. Roma está ahí, no se mueve. Hay que galopar demasiado y... Por Júpiter, que estoy destrozado. Debo llegar a Roma lo antes posible. No puedo decir más. Cuando hayamos llegado, os pondré al corriente de todo. Ahora intentemos dormir. Mañana partiremos al alba. Pues ya ves en qué condiciones voy a llegar a Roma. Buenas noches, amigos.
Maldita sea, era una piedra. ¡Ay! Despertad, amigos, tenemos visita. Manuccio, toma. Gracias, pero no me sirve. Y con esto ya me debes 600 estercios. 500, no me engañes. Pero si vale el doble, ¿no has visto lo que he tenido que hacer? ¿Por aquí sucede siempre lo mismo durante la noche? ¿Por qué crees que esos pretorianos se metieron con nosotros? O se han equivocado o debe de ser un motivo muy importante. Creo que el motivo es importante y que debéis saberlo todo. ¡Malditos, miserables, estúpidos! Os haré lamentar vuestra ineptitud. Todos corriendo asustados por 3 sucios legionarios. Intentad al menos no perderlos de vista. Y quedé de acuerdo con Terrunio en que me uniría a él en Roma. ¿Tú, hermano de Cómodo? Allí sabré lo que tengo que hacer, la verdad de esta historia y cómo erigirme en juez de Cómodo. ¿Tú, emperador? Aún no está dicho. Pero lo sucedido demuestra que lo dicho por el senador es verdad. Por los dioses, Horacio tiene razón. Y demuestra que el emperador o que Leandro lo saben todo. Es verdad. ¿Quién más podría tener interés en matarte? Vamos, debemos abandonar inmediatamente este lugar, evitando los caminos consulares si queremos llegar vivos a Roma. Por Júpiter, esta vez sí que nos divertiremos. Tenemos que galopar un poco más y habremos llegado. Tal vez inválidos. Si entramos en Roma por el puente Suplicio, no tenemos que encontrar obstáculos. Mejor no hacerlo. Buscarán en todos los caminos que vengan del norte. Dirijámonos hacia el mar. Pasaremos el Tíber en la oscuridad y entraremos en Roma por la otra parte. Ya he hecho ese camino y lo conozco bien. Ánimo, amigos. Sin duda son los centuriones. Si quieres ganarte el reconocimiento del emperador, haz que no se te escapen. Adelante. ¡Mirad! ¡Vamos!
Quieren acorralarnos en la playa. ¿Y qué haremos, Lucio? Ahí está el mar. ¿Qué podemos hacer? Debemos pasar. Recuerdo este lugar. Seguidme, les haremos una buena jugada. Allí están. ¡Adelante! ¡Deteneos! ¡No os mováis! ¡Son arenas movedizas! ¡Quietos ahí! ¡Bajad de los caballos y sacadnos de aquí! ¡Deprisa! ¡Deprisa! Nosotros mantendremos quietos a los caballos. ¡Adelante! Maldición, no contaba con las arenas. Tendrán tiempo para escapar. Después atravesaron el Tíber a nado y entraron en Roma. Ni con una legión entera habrías detenido a esos 3 malditos. Porque sois ineptos, imbéciles. Estuvieron 2 veces en vuestras manos y los habéis dejado escapar. ¡Idiotas! Has subestimado a ese hombre, Cleandro. Pero si Lucio ha escapado a 2 atentados, seguramente no escapará al tercero. Prepara rápido 2 hombres y vámonos. ¿Dónde? Ya te lo diré. Podemos actuar libremente. En este momento y por fortuna, Cómodo me parece que está muy ocupado. Haz lo que te he dicho. Sufres mucho, pobre Marcia. No imaginaba que se pudiera sufrir tanto. Príncipes, reyes y emperadores son muy volubles. Y debo reconocer que Emilia no tiene ninguna culpa. Es más, le rehúye, corriendo así un grave riesgo. Pero eso no cambia nada. Tú no puedes comprender lo que siento. Sin embargo, te entiendo muy bien. Yo siento lo mismo. ¿Tú? Sí. Te amo desde hace ya tanto tiempo que ni siquiera lo recuerdo. ¿Por qué no me lo has dicho antes? ¿Cortejar a la favorita de Cómodo? Estaría loco. Pero ahora te rendiré un servicio que algún día me reconocerás. Yo sé esperar. Y esperaré. No, 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 ¡Ay! Estúpido carnicero, ¿de qué me sirve haber huido de los pretorianos? Oh, hago lo que puedo. Tú, déjame hacerlo a mí. ¿Te acuerdas de que te curaba las heridas en Bretaña? ¡Qué tiempos, muchachos! ¡Qué tiempos aquellos! Todos te debemos gratitud, Pompeo. Tonterías. Entre viejos amigos como entre mujeres es necesario ayudarse. En mi depósito estaréis cómodos y seguros. Ah, era una vieja y bella taberna. La tuve que cerrar por culpa de la carestía.
¿Ahí abajo qué hay? La bodega. He cavado un cubículo que llega hasta el Tíber. Me servía para descargar las botellas de vino. Voy a la cita con el senador Terrunio. Esperadme aquí. Que los dioses te asistan, Lucio. Gracias. Terrunio. ¡Cogedlo! ¡No lo dejéis escapar! ¡Cogedlo! Como ves, no ha sido muy difícil capturar al centurión, Lucio. ¡Emilia! ¿Dónde está Emilia? Hacedla venir aquí. No la llames cómodo, no vendrá. ¿Qué quieres decir? Mientras tanto, te interesará saber que tu querido hermano se encuentra en la cárcel de Salario. Has hecho muy bien, Cleandro. Has hecho muy bien. Dejémosle un tiempo ahí para que madure. ¿Qué me estabas diciendo de Emilia? Formaba parte de una conjura para asesinarte. Leto la ha hecho encarcelar. Emilia, no es verdad. ¡Mientes! ¿Deseas de verdad a esa muchacha, Cómodo? Sí. Bien, es una buena oportunidad. Unos días en prisión bastarán para vencer su incertidumbre. Y cuando esté nuevamente ante ti, la encontrarás mucho más razonable. Es cierto. Por el ombligo de Venus. Tienes razón. Bien, hagamos otra partida. ¿Qué suerte tienes? No es suerte. Con eso nunca lograrás vencer. Agua, por piedad. A tu salud. Un poco de agua. ¡Vosotros, dadle agua! ¡Os he dicho que le deis agua! ¡Muérete! ¿No habéis oído lo que ha pedido el centurión Lucio Craso? Traedle agua. ¿Me conoces? Así es, he combatido a tus órdenes en Galia. Después perdí esta mano y terminé como jefe de cárcel aquí en Salario. ¿Necesitas algo más? Sí, comida. Para todos. Bien, no te preocupes. Haré cuanto pueda. Gracias, amigo. ¿Cómo te llamas? Emilia. Yo soy Lucio. Aquí está el agua. Gracias, Lucio. Has sido bueno conmigo. ¿Por qué estás aquí? No lo sé. Fui enviada a la corte cuando murió mi padre, que era consejero del emperador Marco Aurelio. Pero Cómodo ha puesto sus ojos en mí y desde entonces no vivo en paz. Ese hombre me repugna. No podría soportar que me tocara. ¿Con qué motivo te han encarcelado? No lo sé.
Ni siquiera el pretoriano que me arrestó lo sabía. Órdenes de Cleandro, me ha dicho. ¿Cleandro? Sí, ¿sabes quién es? Un loco sanguinario igual que Cómodo. ¿Y tú? ¿Tú tampoco sabes el motivo de tu arresto? Al contrario, estaba preparado. Jugaba una partida que sabía perdida. Mi destino está señalado. ¿Crees que...? Sí, pero no me importa. Solo dejo a 2 amigos. ¿No tienes familia? Un hermano. ¿Y no hace nada por ti? ¿Tu hermano no puede Centurión. salvarte? Ten. Despacio, despacio, hay para todos. Abre la puerta, soldado. Aquí tenéis el resto. Gracias. ¿Por qué haces todo esto por mí? No lo sé. O mejor dicho, sí. Porque no tengo ninguna muchacha en quien pensar. Ninguna mujer llorará por mí. ¿Y cómo es eso? He sido un inconsciente. Solo pensaba en la guerra, no sé por qué. Habiendo criaturas como tú. ¿Qué noticias traes? Lo han llevado a la cárcel Salario. ¿Está herido? ¿Cuál será su suerte? No está herido. En cuanto a su suerte, no es difícil imaginárselo. Pero si aún está vivo, quedan esperanzas. Queréis atacar la cárcel Salario, ¿verdad? Para liberar a Lucio, métetelo en la cabeza. Hay que quedarse aquí y esperar. No he podido saber nada, Centurión. He preguntado si había órdenes para ti y nada. 3 días. Hace 3 días que estoy aquí Y aún estás vivo, eso es lo importante. Me voy, hasta luego. Oh, disculpa, te he despertado. Dime otra vez que me amas. Te amo, Emilia. Tus palabras, tu presencia hacen que este lugar sea más agradable. Estoy loca, ¿verdad? No, a mí me sucede lo mismo. ¿Por qué no te he encontrado antes? Siento molestaros. He venido a hablarte, Emilia. ¿Qué quieres? Hacer un pacto contigo. ¿Un pacto? Sí, si estás aquí es por causa mía, pero yo no quiero perjudicarte. Solo quiero que desaparezcas de Roma. Explícate. Sé cómo hacerte salir de aquí, pero tú tienes que prometerme dejar la corte y volverte a Sabina. Haced salir al centurión Lucio. ¡Rápido las llaves! Sígueme. Nuestro padre se sentiría halagado. Yo presentía que era verdad que tenía un hermano gemelo, pero no porque dudase de la palabra de Terrunio. El senador era demasiado idiota y demasiado honesto para inventar una historia así. No me defraudas. Eres tal como esperaba. Un hombre despiadado y corrupto. Pero no permanecerás mucho tiempo en el trono. Quisieras ser tú emperador, ¿no es así, hermanito? No tenía ningún interés, pero viendo tu maldad, la respuesta es sí. ¿Me crees despreciable? Despertarías la envidia de Calígula. ¿No te has preguntado por qué los pretorianos no te han matado aún? Te lo diré yo, porque un hermano es siempre un hermano.
Y no se le puede dejar matar por un soldado. Al menos creo que a un hermano has de matarlo personalmente. Ciertas cosas deben resolverse en familia. ¡Prendedlo! ¡Avisad a la guardia! ¡Cerrad las puertas! Lo he decidido. Combatiré a Cómodo con todas mis fuerzas. Nosotros te ayudaremos. ¿No es así, Panuccio? Así es. Gracias, amigos. No hay tiempo que perder. Terrunio me dijo que el pueblo estaría de mi parte porque todos odian a Cómodo y a Cleandro. En la prisión lo he comprobado. Debemos preparar la revuelta. De acuerdo. Pero no tenemos mucho tiempo con los pretorianos buscándote por todos lados. Por eso nos moveremos deprisa. Pompeo, ¿dispones de amigos fieles que provoquen un levantamiento en el pueblo? Claro que sí. Entonces vete. Nos veremos delante de la tienda de Sester. Dentro de poco tendremos que mover las manos otra vez. Te recuerdo que te quedes cerca, ¿eh? ¿Por qué? Esta vez seguro que me hago rico. Ah. Estos son mis amigos. Puedes confiar en ellos como en mí mismo. Me alegro de que estéis de nuestra parte. ¿Qué debemos hacer? El pueblo no necesita más que una señal para rebelarse. Seguidme. Estamos contigo. ¡Tú! ¡Detente! ¿Qué escondes ahí? Nada. Déjame ver. Harina, ¿eh? ¿Dónde la has robado? No la he robado, la he conseguido en el campo. He tenido que caminar mucho para conseguirla. Viejo embustero, un poco de prisión te vendrá bien, dame. No, déjamela, la harina. Es para los míos, no me la quites, te lo suplico. No. Esta es la ocasión que buscábamos. Ayudaremos a ese viejo. No, te suplico que me la dejes. No, por favor. ¡Canalla! Ven enseguida. Nos rebelamos contra Cómodo. Venga a luchar con nosotros. Enseguida voy, Pompeo. ¡Abajo, Cómodo! ¡Bajo el tirano! Enseguida atacaremos el Palacio Imperial. Cuando estemos cerca de la cárcel nos dividiremos. Yo, Horacio, Panuccio y tus hombres asaltaremos la cárcel. Liberaremos a Emilia y a los prisioneros. En Palacio pronto tendrán noticia del asalto de la cárcel y mandarán refuerzos. Una vez ahí no encontraréis mucha resistencia. Que los dioses te asistan, Pompeo. ¡A Palacio! Seguidme deprisa. ¡Alarma! ¡Nos atacan! ¡Alarma! ¡Huyo! ¡Átalos! ¡Fuera la guardia! ¡La
Eran decenas y decenas de personas que gritaban contra el emperador. Querrán saquear algún granero. ¿A dónde vas? A avisar a Cómodo. No hace falta. Llévate a los pretorianos y limpia las calles de esa basura. Huirán en cuanto os vean. No hay nadie. Lucio, Lucio. Bien, ¿ha huido? No tardaron mucho en liberarse. Avísanos en cuanto lleguen los pretorianos. Vamos, no tenemos mucho tiempo. ¡Rápido! ¡A la prisión de Salario! ¡Los revoltosos la han atacado! ¡A la prisión de prisa! ¡Vamos, en marcha! ¡Emilio! ¡Unámonos al grupo! ¡Entraremos por el jardín! ¡Adelante! Hay que atraparlos. Alguno tiene las llaves. Intentaremos que salgan. Apaguemos las antorchas. ¿Qué sucede? ¡Fuera! ¡Atención! ¡Fuera! ¡Fuera! Palucho, ¿dónde estás? ¡Qué suerte! ¿Que estabas ahí? Tranquilízate, las cuentas las haremos después. ¡Quietos! Por todos los dioses, el centurión Lucio. Es un amigo y le debo mucho. Deprisa, abre. Lucio. ¡Lucio! Han llegado 3 decurias de pretorianos. Intentan derribar la puerta. Debemos encontrar la forma de salir de esta trampa. Seguidme.
Pueblo de Roma. Pueblo mío. ¿Qué tenéis en contra de mí? ¿Qué os he hecho? Yo no he gobernado nunca. Solo he pensado en combatir en la arena, en daros espectáculos a todos vosotros. Y siempre me lo habéis agradecido, siempre me habéis aplaudido. Sin embargo, deberías haber dado comida al pueblo. Deberías haberle dado medios para que viva más dignamente. De vuestra desgracia es responsable un solo hombre. Y os lo entregaré ahora mismo para que hagáis justicia. ¡No! ¡No! ¿Pero qué hacéis? ¡No! ¡No es verdad! ¡No! ¡No! ¡Dejadme! ¡Dejadme! ¡No! ¡No es verdad! ¡No! ¡Dejadme! Debemos buscar la forma de cogerlos por la espalda. Podemos utilizar aquello. Montaremos en la plataforma y descenderemos por el otro lado. Así sorprenderemos a los pretorianos. Muy bien. Bajaremos yo, tú, Panuccio y tú. Intervenid solo a nuestra señal. Emilia, quédate con las mujeres hasta que todo haya acabado. ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Empezad a tirar! Vamos, vamos. Está a punto de ceder. ¡Pretorianos! ¡Que avance la caballería! ¡Por los dioses, se ha atascado! ¡Saltad, deprisa! ¡Tú! ¡Atención! ¡Nos atacan! ¡Escuchad! Pueblo de Roma. Con la muerte de Cleandro han acabado abusos y miserias. Se harán grandes distribuciones de aceite y de harina. Y os daré magníficos espectáculos en el circo. Que los almacenes imperiales sean abiertos inmediatamente para el pueblo. ¡No le hagáis caso! Ahora, no le hagáis caso. ¡Deteneos! ¡Deteneos! Está muerto. Ni siquiera recuerdo su nombre. Deprisa, unámonos a Pompeo. ¡Viva Cómodo! ¡Viva! ¡Viva Cómodo! ¡Viva! ¡Ha terminado el hambre! ¡Todo ha terminado! Lucio, ¿te has enterado? Sí, íbamos hacia Palacio cuando nos encontramos al gentío vaciando los almacenes. He acompañado a Emilia y después he venido a buscar. He cometido el error de permitir a Cómodo hablar al gentío. Debería haberle matado enseguida. Su nombre astuto conoce bien el comportamiento del pueblo, todas sus reacciones. Les ha convencido. Volvamos al refugio, planearemos nuestra acción. ¿Qué piensas hacer, Lucio? Cómodo no olvidará fácilmente una noche así. Intentará darte caza, ya verás. Nosotros solo podemos esperar una ocasión favorable. Horacio partirá hacia Sicilia, donde se encuentra el general Octavio Crático. Octavio Crático, claro. Puede ser un buen testigo de tu nacimiento. Deberá venir a Roma para apoyar nuestra causa.
La causa de Lucio Craso Emperador. Por Lucio Emperador. Déjamelo a mí. Hemos perdido una batalla, pero no la guerra. ¡Vamos, fuera! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que he hecho yo? Eres un traidor, Claudio Erpino. Deprisa, los de ahí dentro. ¡Vamos, salid fuera, vamos! ¡No, dejadnos aquí, no! Mis esclavos. Mi casa. Mis cosas. Todo confiscado. Es la ley. ¿Pero por qué? Dime, ¿cuál es mi traición? Oh, no me acuerdo. Vosotros, moveos. Llevadle al mamertino. Quiero ser generoso contigo. Que no se diga que soy más cruel que Cleandro. Podrás obtener la libertad si nos das, digamos, 2000 sextercios. ¿Eh? ¡Qué tarde! ¡Los pretorianos! ¡Llegan los pretorianos! ¡Llegan los pretorianos! Deprisa, hacedle abrir. Lento. No es necesario tirarme la casa abajo. Ah, estás ahí, senador. ¿Por qué no debería estar? Me habían dicho que habías huido. Ya se sabe, los traidores siempre intentan huir. ¿No es verdad? ¿De qué se me acusa? ¿Eras muy amigo de Terrunio Craso o me equivoco? No te equivocas. Pero yo le creía fiel y honesto. ¿Tan fiel y honesto como para traicionar a Roma y al emperador? Ya sabes el fin que ha tenido. Y tú eras uno de sus amigos. Mejor dicho, el mayor de sus amigos. Ignoraba todo. Menos historias. ¡Adelante vosotros! Espera. Tus pretorianos no encontrarán nada. Mientras que yo puedo pagarte 5000 sestercios. De ellos 3000 serán para ti. Así podrás contar que me he dejado corromper. ¿Y qué problema ves? Cómodo me odia y por eso mi vida está pendiente de un hilo. Quiero recompensarte por mantenerme vivo. Así alargaré mi vida el mayor tiempo posible. Volveré por la mañana. ¡Vamos! Mi querido Terrunio, los medios serán diferentes, pero el fin es el mismo. ¿Qué noticias tienes de mi hermanito? Habrá muerto en el asalto a la cárcel. ¿Cómo habrá? Lo estamos buscando día y noche. Y no me detendré hasta que te traigan la cabeza. Bien, eso espero. ¿Me traes dinero? Mira. Por Saturno. Leto, eres grande, no me esperaba tanto. Tenemos para 1, 2 o tal vez 3 espectáculos en el circo. Ten, para ti. No quiero nada. A mí me basta con haber servido a mi emperador. Me sorprendes, Leto. ¿De verdad no quieres nada? Dime qué es lo que quieres. Nada. Sé que la has deseado siempre. ¿La quieres? Tómala. ¿Cómodo? ¿Qué dices? Es una broma, ¿verdad? Yo te amo, te pertenezco. Pero Leto te quiere. No puedes tirarme a los brazos de otro, de un sucio individuo como este ladrón, asesino, indeseable. Nunca seré de él ni de ningún otro. Cállate de una vez. Tú harás lo que yo te ordene. Y no te preocupes, amigo. Si yo quiero, Marcia será tuya. Y lo quiero. Cómodo, ¿a dónde quieres llegar? Ya has destruido la obra de tu padre y ahora te ensañas con los pocos que aún te quieren. Te quedarás solo, sin un amigo, en las manos de un sanguinario peor que Cleandro. ¡Estarás perdido! De verdad no sé de dónde has sacado tanta osadía. No quiero verte más, ni aquí ni en otra parte. Desaparece, víbora. Pero te volveré a encontrar y entonces te aplastaré.
Nevio. Dime. Marcia ha huido de palacio. Síguela y dime dónde se refugia. Bien. Emilia. Han pasado. ¿Qué sucede? ¿A dónde ibas? Cómodo me ha echado. Leto quiere matarme. Intento alejarme lo más posible de Roma, pero no sé a dónde ir. No te preocupes, puedes esconderte con nosotros. Si aún no nos han encontrado, ya no nos encontrarán nunca. Gracias, Emilia. Creía que me guardabas rencor. No digas eso. Sé bien lo que se siente cuando se ama. Pero Lucio me querrá con vosotros. Claro, estará contento de poder ayudarte. Ahora escucha. Roma está llena de espías. Es muy peligroso entrar de día en el refugio. Espera aquí a que sea de noche. Y después ve al tercer callejón pasado el puente de la Soborla. Hay una casa blanca. Da 2 golpes suaves y 2 fuertes. Nos encontrarás dispuestos a ayudarte. Yo mientras iré a buscar provisiones. Suerte y que los dioses te ayuden. A ti también, Emilia. Y bien, ¿sabes dónde se encuentra Marcia? Sé más, Leto. Sé dónde está Lucio. ¿Lucio? ¿Lucio Craso? El mismo. Pronto estará en tus manos. Por todos los dioses, Nevio. Si es verdad, te haré rico. Con lo que ha traído Emilia, os prepararé una comida buenísima. Bien, ¿qué nos darás de comer? Rape hervido. Oh, hace 10 días que comemos rape hervido. Bien, cambiaremos. Mañana haremos rape embutido. ¿Rape embutido? Ajá. ¿Y con qué lo embutirás? ¿Con otro rape? Vosotros basta. Acabad con esa charla idiota. Perdona, Centurión, pero las charlas idiotas son lo mejor cuando no hay nada que hacer. Tienes razón, Pompeo. Discúlpame, no soporto más estar aquí enmoheciéndome. Dime, Lucio, ¿tú qué piensas de la llegada de Marcia? ¿Es de fiar? Ya, era la esposa de Cómodo. Yo confío en ella. Y yo me fío del juicio de Emilia. Mientras tanto, Cómodo continúa con sus locuras. Mañana dará otro espectáculo en el circo. Se enfrentará al gladiador más fuerte de Tracia. ¿Un gladiador de Tracia? Esta es la ocasión que estaba esperando. ¿Qué piensas hacer? Entrar en la arena. ¿Y cómo lo harás? Conozco al guardia de la entrada. ¿Pero por qué? Escuchadme. En el circo, delante de toda Roma. Tu plan es bueno. Buenísimo. ¿No es eso lo que se quiere de mí? ¿Que mate a Cómodo y me haga proclamar emperador? Sí, eso es. La tuya no es ambición, es deber. El deber de salvar a Roma y a tu pueblo. Dejadle decidir con calma. Ya lo he decidido. ¿No era la ocasión que esperábamos? Es Marcia. ¡Oh, ¡no abráis! Marcia. Pompeo, pon a salvo a Emilia. ¡Préndeles!
¡Deprisa! ¡Detenedlo! ¡Detenedlo! ¡Maldito! ¡Maldito! Pompeo, ¿conoces un buen refugio? Así es. Acompañad a Emilia y luego uníos a mí. Quiero ir con vosotros, te lo ruego, Lucio. Sería peligroso y para los pretorianos tú serías un rehén muy importante. Hasta la vista. Adiós, Emilia. ¡Alzad las tiendas aquí! ¡Centuriones, recoged los caballos! ¡Los centinelas a sus puestos! ¡Apagad ese fuego! ¡Por todos los dioses! ¿Queréis anunciar con trompetas nuestra llegada? ¿Por qué nos hemos detenido, general? Porque quiero llevar hombres válidos a Roma y no 100 legionarios en busca de una cama para descansar. No creo que haga falta combatir. Yo tampoco. Pero si quieres la paz, has de estar preparado para la guerra. Hubiera sido mejor haber venido con toda la legión. Habría sido descubrir la rebelión. Estos 100 legionarios, en cambio, pueden ser mi escolta personal. Tranquilízate, Horacio. En 3 días estaremos en Roma. ¿Irás por Famini? Naturalmente. Conozco un atajo que pasa por los huertos de Sabri. Necesitamos ganar tiempo. No tenemos carros. Tomémoslo. ¿Y por qué tanta prisa en llegar? ¿No me has dicho que Lucio está en refugio seguro? Sí, pero tengo un presentimiento. Tal vez ha ocurrido algo. Y si hay que mover las manos, yo también quiero estar. ¿Sabes, general? He decidido formar una familia. Quiero casarme y comprarme una casa en el campo. Y para eso necesito dinero. En tal caso, debes evitar luchar. Al contrario. Lucio y Panuccio me deben unos 1000 sestercios y quiero tener unos 3000. Pero, ¿qué estás diciendo? Es una historia demasiado larga para contar. Voy antes a Roma. Salve, general. Vosotros! ¡Arreglad esas enseñas! Legionario, avisa a los centuriones que se presenten enseguida ante mí. Bien, general.
¡Nada! ¡Viva Cómodo! ¡Viva Cómodo! ¡Viva Cómodo! ¿Eres de Tracia? No, soy romano, como tú. ¿Por qué llevas la armadura de Tracia? Porque la prefiero, como tú. ¿Quién eres? Un emperador, como tú. ¿Cómo has llegado hasta aquí? La voz de la sangre. ¿Rehusas combatir conmigo? ¡Al contrario! ¡Maldición! Combaten los dos con la izquierda y no sé quién es Lucio. Es verdad. Por Saturno, Cómodo, apunta. No golpees de costado. Si no, le permitirá tomar aliento. ¿Quieres que lo mate enseguida? ¿Y el espectáculo? Tiene razón. Pompeo. Horacio. Y Lucio. Es uno de esos dos, no sé cuál. Tal vez el de la derecha. Ha comenzado mal, pero después ha mejorado. Para mí ha comenzado bien. ¿Y después? ¿Qué quieres decir? Que Octavio Crático no llegará hasta mañana. Le he sugerido el atajo de los huertos de Sabri, pero ha preferido continuar por la familia. Por los dioses. Es la ruina. Si Lucio llega a vencer a Cómodo, ¿cómo resistiremos? Los pretorianos nos harán pedazos. Está el pueblo. ¿El pueblo? Míralo. Nuestro emperador es Esparta en persona. ¡Pueblo de Roma, escuchadme! ¡Prendedlo! ¡Es un traidor! ¡Es
Tenemos suerte. Crático lo ha pensado bien y ha tomado el camino de Sutria. Pueblo, habéis asistido a la muerte de Cómodo acaecida en leal combate. Sabed que la mano que ha matado a Cómodo es la de su hermano Lucio Craso. Yo, Horacio Crático, general romano, comandante de las legiones de Oriente, soy testigo del verdadero origen de Lucio Craso, hijo de Marco Aurelio y por eso nuestro emperador. ¡Viva Lucio Craso, emperador! Es un soldado, un hombre honesto, un hombre justo. Él le devolverá a Roma el esplendor y la dignidad de siempre. Otra vez más, como con Rómulo y Remo, la sangre fraterna ha bañado la decisión final. ¡Viva Lucio Craso, emperador! Y con gran alegría, el Senado en su totalidad te da en mi nombre la bienvenida. Oh César Lucio Craso, emperador. Tú nos has liberado de una insoportable tiranía. Hemos perdido un amigo. Habrá que ver. Lucio será siempre un amigo para todos. En cambio, yo no me hago ilusiones. Los grandes gestos atraen a los niños. Siempre los disgustos más grandes los dan los amigos. En cambio, yo te digo que los amigos... Te lo agradezco. Ya he impartido órdenes para que se provean bienes al pueblo. Reforma del tributo y sustitución de dirigentes ineptos. El cuerpo de pretorianos que serán defensores y no perseguidores deberá mandarlo un hombre valeroso y honesto. Nombro jefe de los pretorianos al centurión Horacio Dovídoco. ¿Qué os decía? Los más grandes disgustos los dan siempre los amigos. También nombro a Marco Panuccio como jefe de legión. Mandará las tropas que están en la Galia. Recaudador y ministro del tesoro nombro a Nuccio Pompeo. Y podéis estar seguros de que no habrá favoritismos. No te hagas ilusiones, serás el primero en pagar. Y yo, si no andáis derechos, os pondré en estado de sitio. Y yo os arrestaré a todos. Silencio. Son mis últimas órdenes. Desde ahora, dejo de ser vuestro emperador. César, ¿qué dices? ¿Por qué nos abandonas? No debes hacer eso. No, César, ¿por qué? No. Os lo suplico, amigos. No entiendo de asuntos de Estado. Soy un buen soldado y espero que el nuevo emperador me conceda el mando de una legión. Permaneciendo en un puesto para el que no estoy preparado, podría llegar a ser peor que cómodo. El poder es una bebida embriagadora y podría emborracharme. Entre los senadores hay quien podrá digna y sabiamente guiar la suerte del imperio. El amigo de Terrunio Craso, Pertinace. ¡Viva! ¡Viva Pertinace, emperador! ¡Viva Pertinace, emperador! No sé si lo ¡Viva! sé. ¡Viva! 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 ¡Viva!